Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast legal. Hoy abordamos un tema clave en Paraguay: la reelección presidencial. La pregunta es directa. ¿Puede el Congreso, a través de una reforma constitucional, permitir que los convencionales introduzcan la reelección en nuestra Constitución? Esa es una pregunta que genera mucho debate, ¿verdad? ¿Qué dice la ley al respecto? Pues mira, la respuesta legal es un rotundo no. Nuestra Constitución, en su artículo 229, es muy clara. Prohíbe la reelección de manera absoluta, sin excepciones. Dice textualmente que el presidente y vicepresidente durarán 5 años improrrogables y no podrán ser reelectos en ningún caso, consecutivo o alternadamente, como lo reafirman los fundamentos de la Comisión Redactora de 1992. Este artículo se basa en principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho para evitar la concentración del poder y garantizar la alternancia, especialmente relevante por el contexto histórico de Paraguay, marcado por dictaduras, como se menciona en el análisis jurídico que consultamos. Cualquier reforma que la modifique sería inconstitucional, como también se desprende de sentencias de la Corte Suprema de Justicia que analizan el alcance de los artículos 229, 289 y 290, como la sentencia número 771 del 30 de julio de 2002, que habla de la prohibición de reelección en la Constitución vigente, no solo para presidente y vicepresidente, sino también para gobernadores departamentales, contrastando con constituciones anteriores que sí la permitían de distintas formas, incluso irrestricta con la enmienda número 1 de 1977 a la Constitución de 1967, o la sentencia número 204 del 24 de febrero de 2016, que analiza una solicitud de certeza constitucional sobre estos mismos artículos y mecanismos de enmienda o reforma respecto a la reelección presidencial. Es decir, la Corte ya se expidió sobre la interpretación y alcance de estos artículos en relación a la reelección presidencial. La Constitución actual la prohíbe categóricamente, y esta prohibición es el freno que se le dio a la posibilidad de una reelegibilidad permanente, como se discutió en el diario de sesiones de la Comisión Redactora en 1992, por ejemplo, en la sesión número 26 al tratar el artículo 241, actual 229, donde el convencional Diógenes Martínez expresaba que se estaba dando un freno a esa posibilidad, defendiendo la democracia y el orden jurídico. Esta es una veda normativa clara, garantizando la alternancia de gobiernos, como se menciona también en los principios jurídicos analizados en nuestro contexto, donde se enfatiza que la reforma debe respetar la legalidad, constitucionalidad, sistematicidad, reciprocidad y sujeción al orden constitucional, y una reforma que permita la reelección violaría estos principios al ser incompatible con el artículo 229 y contradictoria con el espíritu y finalidad de la Constitución, desequilibrando el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Se considera una violación al orden constitucional mismo. Entiendo el artículo 229, que prohíbe la reelección absoluta. Pero las constituciones se pueden reformar, ¿no? ¿No hay un mecanismo para cambiar eso? Correcto. Existen 2 mecanismos para modificar la Constitución: la enmienda, regulada en el artículo 290, y la reforma, en el artículo 289. Sin embargo, el propio artículo 290 especifica claramente que no se utilizará el procedimiento de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o ciertas disposiciones fundamentales sobre derechos. Como la reelección implica modificar la duración del mandato presidencial, se necesitaría el procedimiento de la reforma constitucional, que implica la convocatoria a una convención nacional constituyente, según el artículo 289. La declaración de la necesidad de la reforma requiere mayoría absoluta de 2/3 de los miembros de cada Cámara del Congreso, y luego se llama a elecciones para la Convención Constituyente, que sancionará la nueva Constitución, la cual quedará promulgada de pleno derecho. Este proceso solo puede iniciarse después de 10 años de la promulgación de la Constitución
y la declaración de necesidad puede ser solicitada por el 25% de los legisladores de cualquiera de las cámaras, el presidente de la República, o 30.000 electores, en petición firmada, y la elección de convencionales se hace dentro de 180 días tras declarada la necesidad, sin coincidir con otros comicios generales. El número de miembros de la convención no puede exceder el total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad e incompatibilidades se fijan por ley, y gozan de las mismas inmunidades que los miembros del Congreso. Todo esto está regulado en el artículo 289 y en el artículo 290, en su cláusula final que remite a la reforma para este tipo de cambios. Entonces, si se necesita una reforma y se convoca una convención constituyente, ¿ellos no podrían cambiar el artículo 229 y permitir la reelección? Ahí está el punto clave, y es donde entra el artículo 291. Este artículo establece que la Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes constituidos y se limita, durante sus deliberaciones, a sus labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. Y lo más importante, no se arrogará las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato. Esta es la veda normativa que mencionábamos al principio y que está detallada en el análisis jurídico. La Convención, por más poder que tenga para reformar la Constitución, tiene este límite expreso. No puede modificar la duración del mandato presidencial. Aunque el proceso de reforma se necesite para cambios en la duración de mandatos, la propia Convención Constituyente está impedida por el artículo 291 de acortar o ampliar ese mandato. Por lo tanto, la prohibición absoluta del artículo 229 se mantiene inalterable a través de este mecanismo, porque la entidad encargada de la reforma, la Convención, tiene esta limitación específica. Esta estructura legal es una garantía para la alternancia y un freno a la concentración de poder, como buscaba la Constitución de 1992, según el espíritu, contexto y finalidad que analizamos, siguiendo la metodología de William Blackstone. En otras palabras, la Convención está vedada para deliberar sobre acortar o ampliar el mandato de los poderes del Estado. La Constitución prohíbe la reelección de manera absoluta, y no hay ninguna disposición que permita la posibilidad de una reforma constitucional que la autorice, ya que la Convención Constituyente misma tiene la prohibición de acortar o ampliar mandatos. Las cláusulas del artículo 290 no se centran en la posibilidad de modificar la prohibición de la reelección, sino en el procedimiento general de reforma, que a su vez está limitado por el artículo 291 respecto a la duración de los mandatos. La reforma constitucional debe respetar la legalidad, la constitucionalidad, la sistematicidad, la reciprocidad y la sujeción al orden constitucional, principios que una reforma pro reelección violaría al chocar con el artículo 229 y la veda normativa del 291. En resumen, la Constitución de 1992 es un freno a esa posibilidad de reelección, como quedó claro en los debates constituyentes. El Congreso no puede aprobar una reforma que, incluso si convocara una convención, permitiría a ésta modificar la duración del mandato presidencial, porque el artículo 291 lo prohíbe expresamente a la convención misma. La reelección presidencial está vedada normativamente por la Constitución paraguaya, y los mecanismos de reforma no pueden levantar esta veda. Vaya, es un freno bien puesto. Entonces, y parece que la Corte Suprema ya ha analizado estos puntos. Es bastante complejo, pero queda claro que legalmente no es posible. Exactamente. La prohibición absoluta del artículo 229 se refuerza con la imposibilidad de modificarla a través de los mecanismos de reforma, específicamente por la limitación impuesta a la Convención Constituyente por el artículo 291. Esto busca garantizar la alternancia en el poder y evitar la concentración, un principio fundamental para Paraguay, considerando nuestra historia y los principios jurídicos que sustentan nuestra Constitución. Se basa en principios como la legalidad, constitucionalidad y sistematicidad,